Radio Pichincha Multimedia. Estamos ahí en vivo, en directo y por supuesto también a través de nuestro Facebook. Nos encuentra como Radio Pichincha y en Twitter, es ahora la red social X. También estamos ahí. Vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos este análisis post consulta popular, ¿no? Con Carlos Rabascal, precandidato presidencial y nos ha dejado quizá en algunos puntos muchas expectativas y muchas preocupaciones también sobre lo que puede ser la aplicación de esta consulta popular. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo está? Qué gusto tenerle por acá, ese milagro que ha venido a saludarnos. Muy buenos días, Sofi. Para mí siempre será un gusto venir a Radio Pichincha, lo considero mi casa realmente. Me siento muy identificado y con usted, pues evidentemente que nos conocemos desde que yo vine a vivir aquí. No dirá desde la época de la chispa. No, de la época de la chispa no, porque la pongo en evidencia y yo soy caballero. Pero más bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, la consulta popular pasó y desde el 22 de abril, ¿qué esperamos para nuestro país? A ver, yo creo que la consulta popular envía mensajes claros. Y son mensajes claros que primero quiero comenzar a indicar quién es el mensajero. Uh-huh. El mensajero es evidentemente el electorado. El electorado es el ciudadano. Y este mensaje claro se lo envía a destinatarios específicos, actores políticos, a las organizaciones políticas y al gobierno nacional, que evidentemente es un actor político. Y a partir de eso tenemos que establecer cuál es el mensaje central. El mensaje central, a partir de las respuestas que tuvo el elector, es, señores, ya no más polarización. Porque si uno ve y revisa la votación por el sí y la votación por el no, es evidente que no es un voto en plancha, es evidente que es un voto reflexivo, un voto meditado, ante una realidad de vida que tenemos todos los ciudadanos. Y el mensaje es, señores, no más bronca, no más pelea, está en juego nuestras vidas, ya sea porque nos pueden matar en la calle, porque nos piden vacunas y porque no nos permiten trabajar. Ya es hora que el país enfoque todos estos temas de forma responsable. A mí como ciudadano no me interesa su organización política, a mí como ciudadano no me interesa quién es usted, a mí como ciudadano me interesa es el poder vivir en paz, tranquilidad, y tener paz y tranquilidad significa que no me maten y poder tener trabajo. Ayer habíamos hecho un sondeo en las calles y precisamente me sorprendió que quizás sí esa era la valoración que hacían algunos ciudadanos. Una señora de 67 años, jubilada, nos decía, bueno, yo lo único que quiero es que me dejen en paz y que podamos trabajar. Le preguntaba sobre sus hijos, sobre sus nietos y me decía, si me pongo a contarle no termino porque es una tragedia. Y lo que pudimos notar en esas pequeñas encuestas ciudadanas que hicimos es que todavía hay mucha desesperanza y tampoco es que hay demasiada expectativa de qué puede pasar con la consulta popular. No, lo que puede pasar luego de la consulta popular, porque ya la consulta ya tenemos los resultados. El tema es que se va a hacer, siempre digo, el día después, ¿qué va a pasar el día después? Mira, Sofi, y disculpen que la tutee, pero... Nos conocemos desde hace un buen tiempo trabajando en los medios de comunicación. A ver, ayer casualmente conversaba con una amiga de Guayaquil, con Lorena, y le preguntaba, bueno, ¿y qué te parecen los resultados de la consulta popular? Me decían, eran previsibles. Y lo cierto es, lo conversaba el mismo domingo, y me decía, lo cierto es que mañana vuelvo a estar sin luz. Esa es la realidad. Uh-huh. Es decir, el país está enfrentando varias crisis y el gobierno va a tener un reto en tan poco espacio de tiempo, porque, a ver, si ya él dice que va a ir a la reelección, ¿verdad? El espacio se le va a reducir. O se dedica a gobernar o se dedica a hacer campaña política. Bueno, el día de ayer salió ya con su cartoncito también, ¿no? Porque también ha sorprendido un poco de que no hay un discurso como digamos de frente a la ciudadanía tras la consulta popular. Es que no hay un discurso de frente porque no hay un plan. El gobierno actual no tiene un plan, Sofi. El gobierno actual no tiene un rumbo. El gobierno actual lo único que hace es dejar transcurrir el tiempo e incorpora lo que vino incorporando desde el principio de su gobierno, que son golpes de efectos, golpe de efectos, golpe de efectos. A ver, analicemos la respuesta del sí en el tema de la seguridad. ¿Cuáles son las preguntas relativas a la seguridad de mayor peso en términos de votación, en términos de selección por parte del ciudadano? Son aquellas que tienen o que guardan relación con las Fuerzas Armadas. Uh-huh.
Claro. ¿Ya? ¿Eso nos llama la atención? No. La votación en relación a las Fuerzas Armadas, el tema de seguridad y específicamente Fuerzas Armadas, están relacionadas directamente con el nivel de aceptación y credibilidad de las Fuerzas Armadas. Es un voto de confianza a las Fuerzas Armadas, no es al gobierno nacional. En medio de esta desesperación que digo, me pueden matar, me pueden robar, no me dejan trabajar por las vacunas, ¿en quién creo? En las Fuerzas Armadas. Pero no es al gobierno nacional. Pero es el gobierno el que va a tener que decirle a las Fuerzas Armadas esto hay que hacer o esto no hay que hacer, ¿o no? Así es, el tema es que no hay esa instrucción, porque no hay un plan de seguridad. ¿Cuál es el famoso Plan Fénix? Lo único que conocemos o pudiésemos conocer del Plan Fénix es que ya debería estar en la lista de los más buscados porque nadie lo encuentra. El famoso Plan Fénix, ¿ya? Es decir, a ver, si aterrizamos y traducimos tan solo la seguridad como la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, en las cárceles, ¿podemos llamar a eso plan de seguridad? No, eso es un pedido a partir del temor que tiene la ciudadanía. Pero la ciudadanía puede actuar por temor, puede reaccionar por indignación y por miedo, pero un gobierno no puede reaccionar por temor o por miedo. Un gobierno lo que tiene que hacer es, a ver, si mis conciudadanos tienen temor y tienen miedo, yo tengo que ver como gobernante la manera como saco ese temor y cómo saco ese miedo de la vida de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Entonces ahí viene, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo articulo un plan de seguridad con la economía, con la producción, con el trabajo? ¿Cómo articulo un plan de seguridad con esos elementos que adicionalmente coordine directamente con los municipios y prefecturas para ir activando no solo seguridad, sino entendiendo que el elemento más sensible de la seguridad es la economía, la producción y el trabajo? ¿Dónde está ese plan? No lo existe. Bueno, en unos instantes vamos a tener una salida en vivo con nuestra compañera Belén Caiza, que está con educadoras de centros infantiles que están sin pago desde el año pasado. Ayer yo decía, bueno, todos emocionados, de alguna forma, quienes votaron por lo menos por esta pregunta, o con expectativa, no sé si emocionados, pero con la expectativa que pueda pasar, y yo decía, ojalá se deje un poquito de presupuesto para educación, para salud, para arte, cultura, para construir una vida que tenga otros componentes y que esa paz no sea solamente esta ausencia de guerra, sino realmente condiciones de vida dignas. Trabajo sostenible, digno. Pero ahora que tú mencionas educación, Sofi, mira tú, ¿quiénes son los más golpeados? Siempre, aparte de los pobres, evidentemente, son los niños, son nuestros adolescentes. Con estos cortes de energía, la educación también sufre. ¿Qué pasa con la educación vespertina, con la educación nocturna? O sea, seguimos por la ineficiencia del Estado, por esta destrucción sistemática desde hace 7 años, seguimos perjudicando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y no nos estamos dando cuenta. O mejor dicho, lo que es peor, dándonos cuenta, miramos para otro lado. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo económico de desarrollo está queriendo escoger el Ecuador? ¿Queremos seguir con los modelos neoliberales de que le quita la plata a la educación, que le quita la plata a la salud, que le quita la plata a la reactivación económica productiva, que le quita la plata a los municipios, que le quita la plata a las prefecturas? En otras palabras, que le quita la plata a la vida a los ecuatorianos. Y sobre ese tema, que también ahí hay otro mensaje secundario, pero que no por ser secundario sea menos importante, ¿verdad? Es un mensaje claro a las organizaciones políticas. Señores, ya no sigan en la bronca. Queremos propuestas, queremos soluciones, queremos concertaciones, queremos diálogo, queremos unidad. Piensen en nosotros los ciudadanos. Porque si esto sigue así, el Estado ecuatoriano se va a deteriorar. Porque lo que estamos destruyendo es riqueza y estamos destruyendo la posibilidad de tener recursos para incorporarlos a una política social, a una política productiva, a una política de desarrollo territorial. Dos cosas. Usted mencionaba, por un lado, ahí es donde hace valer la diferencia de edad. Yo la trato de tú y ella de usted. Bueno, siempre me ha sido difícil.
Usted mencionaba el tema de que estas elecciones han sido un mensaje para el gobierno, y para la las organizaciones políticas también el día de hoy. Pero bueno, no sé si es que en realidad se puede ver que estas organizaciones, que el mismo gobierno ha tomado ese mensaje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el modelo económico que busca la ciudadanía, que al votar no en contra de los arbitrajes, al votar no en contra de la posible precarización laboral, también está diciendo, yo no quiero ese modelo económico. Pero todos están tan triunfalistas, los unos que creen que es una goleada, los otros que también creen que ganaron, y la articulación de las organizaciones que defendieron por lo menos que estuvieron haciendo campaña con distintas formas y algunas muy creativas por el no en las preguntas del trabajo por horas y del arbitraje internacional, pues también dicen, hey, nosotros estamos presentes aquí, dicen, nosotros hicimos también este trabajo. Definitivamente todos hicieron un trabajo, pero el trabajo más importante es la respuesta de la ciudadanía. Aquí nadie se puede reivindicar el triunfo, ninguna organización política y peor el gobierno nacional. Pero el tema es, y me voy a basar en tus palabras, Sofi, no queremos este modelo económico, lo relacionas con las respuestas del no a la pregunta D y E, que tiene que ver con el trabajo por horas y que tiene que ver con el tema de los arbitrajes internacionales. Pero sin embargo de aquello, Lasso ganó. Sin embargo de aquello, Noboa ganó. Y no me vengan a decir que no sabían qué modelo representaba ni Lasso ni Noboa. Entonces, esas pequeñas y grandes diferencias son las que tenemos que analizar. ¿Por qué aún sabiendo que esos modelos económicos te hacen daño a la vida de una gran población, gana Lasso y gana Noboa, fieles representantes de ese neoliberalismo? Y no de esa extrema derecha. ¿No tiene que ver con la imposibilidad de la izquierda como tal de lograr acuerdos? Tiene que ver con la imposibilidad de las izquierdas y más allá de las izquierdas, de la tendencia de los espacios progresistas a no llegar a acuerdos concretos. Porque el problema es que dentro de esas tendencias hay pesos, pero no hay contrapesos. Y hay pesos que quieren imponer una verdad, que quieren imponer un camino, que no, los otros no están dispuestos a aceptarlo. Entonces lo que tenemos también que hacer nosotros dentro de esas tendencias es una verdadera autocrítica. Hemos perdido la capacidad de hablarnos, hemos perdido la capacidad de escucharnos, hemos perdido la capacidad de entender y comprender que nuestra esencia y nuestra identidad dentro de estas tendencias tienen que más fijarse en lo que quiere el pueblo que en lo que queremos nosotros. Entonces falta eso, falta una madurez política, falta una capacidad de poder establecer una hoja de ruta. Y bueno, también la crítica que hacemos los electores muchas veces es cómo compramos estos discursos, ¿no? Que bien usted dice, bueno, pues nos están hablando desde un modelo neoliberal y luego vienen y aplican estas cosas, pero también ha habido muchos mensajes confusos, porque el mismo Noboa casi se declara ambientalista. No, se declaró de izquierda. Bueno, no sé si de izquierda como tal, pero por lo menos ambientalista. Lo dijo. Cuando hablamos del Yasuní, que era un tema que logró mucha aceptación de la ciudadanía, esa conciencia ambiental, él dijo que no eran tan importantes los recursos que provenían del Yasuní y luego cuando asumió desconoció prácticamente la necesidad de implementar esa consulta popular. Ojalá que haya un punto de quiebre luego de esta consulta popular en términos de conciencia y reflexión ciudadana. A ver, Lasso se caracterizó por haber coleccionado una serie de mentiras que dijo en la campaña y que nunca cumplió. Y el propio presidente Noboa, igual. Tú mencionas lo del Yasuní, hoy está pidiendo moratoria. Pero también recordemos algo que tiene que ver con la pregunta de trabajo por hora. ¿Acaso no dijo él en la campaña que era una regresión de derechos y que eso no se podía ni siquiera pensar en establecer? Y sin embargo, él defendió este tema. El trabajo por hora. Claro, sale un día anterior a la consulta popular a decir que eso fue tema de Construye y no de él. Pero por favor, entonces tú ves ahí la cantidad de mentiras que se van diciendo de parte de estos representantes de la derecha neoliberal, que en el momento que llegan a ser gobierno, simplemente ven al ciudadano y le sacan la lengua. Porque decir es te mentí, te engañé.
Pero en ese juego también han caído las organizaciones políticas. Fíjate tú la capacidad de engañar del presidente de la República, que ha pasado 5 proyectos de ley por el famoso acuerdo supuesto de gobernabilidad. Entonces también ahí vamos a tener que reflexionar qué entendemos por gobernabilidad. Pues. Y ahí está el presidente. Ahora, no es un presidente fortalecido. Yo creo que ahora el pueblo ecuatoriano le dice es, tú me hablaste de seguridad, yo ciudadano te di todo. Te di 5 proyectos de ley, permití que me sacrificaras con un incremento del IVA. Ahora ya no me vengas con más excusas. Ahora ya no me vengas con el discurso de sabotajes. Ahora ya no me vengas con golpes de efecto. Ahora, de aquí en adelante, yo espero resultados. Ya tienes a las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde ha bajado la criminalidad? ¿Dónde ha bajado la vacunación? ¿Dónde ha bajado el sicariato? ¿Cómo me has generado trabajo y empleo? ¿Cómo me has pagado a los municipios y a las prefecturas los valores que me debes al igual que los proveedores? Es decir, ya no más excusas. ¿Y la ciudadanía analizará solamente el tema de seguridad? ¿Y qué pasa con los otros componentes? Porque quizás es la expectativa del gobierno, que solamente se fijen en los resultados que tienen que ver con seguridad. Esa es la expectativa del gobierno, pero esa no es la expectativa del ciudadano. Porque el ciudadano de a pie, aquel que transita en la calle, aquel que va a comprar a una tienda, aquel que va al seguro social y que todavía no hay medicamentos ni insumos, ese vive el día a día, pues. Ese ciudadano, ese ser humano, está en medio de la subsistencia. Así que ese ciudadano sí va a valorar lo que se hace y lo que no se hace. Y eso nos va a llevar entonces a un nuevo relato y a un nuevo análisis de cara a las elecciones del 2025. Porque las elecciones del 2025, independientemente de sus actores, a la ciudadanía le representa una gran oportunidad de corregir en democracia qué modelo económico, qué modelo de desarrollo quiere, desea y anhela. ¿Cuál es el mensaje que le dan a usted, los ciudadanos y ciudadanas, tras de esta consulta popular? Porque usted también está en este momento con una precandidatura presidencial que dependerá de concretarse también de qué elementos. A ver, ¿cuál es el común denominador que yo vengo encontrando antes, durante y después de la consulta popular? Es, ya no creo en nadie, la política me da asco, no están sintonizando con la vida de nosotros, y eso lleva a una conclusión, que tú también la dijiste, desesperanza. Desesperanza. Hay una sensación y un sentimiento de abandono en la ciudadanía. Y eso sí es preocupante, es tremendamente preocupante, porque eso te paraliza, eso te congela, eso te hace retroceder. Y frente a todos estos elementos que estoy mencionando, eso tiene un efecto negativo en el país. Es el congelamiento del país, porque no hay reacción. ¿Y cuáles serían los factores que confluyan para que la precandidatura de Carlos Rabascal se concrete en una candidatura en el 2025? Mira, yo en este momento no te hablaría ni siquiera de la precandidatura de Carlos Rabascal. Yo te hablaría de la necesidad que tenemos los distintos actores de la democracia a despertarnos del limbo que estamos viviendo y de la gran modorra que está viviendo el Ecuador. Porque esto ya es una tarea de todos en la democracia. Sí, evidentemente la clase política es un actor importante, pero también hay actores en democracia que no les interesa la política, pero que también viven en el Ecuador. Yo creo que ahorita hay que llamar a una corresponsabilidad de todas y todos a efectos de sacar al país adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ha sido importante hacer este análisis que lo seguimos haciendo con diferentes actores y distintos sectores de la vida política de nuestro país. Más adelante estará también Angie Tuapanta y hablaremos del tema del trabajo. Estamos ya por conmemorar nuevamente el Día del Trabajador o el Día del Trabajo pues también ahí hay retos importantes y un malestar generalizado por parte de la ciudadanía. Carlos, muchas gracias. Sofi, muchas gracias a ti, a Radio Pichincha, por permitirme compartir esta visión, este análisis y estas preocupaciones que creo que en este momento es de todas y todos. Hacemos una pausa, 9:36 minutos.
Son las 9:40. ¿Cómo están, querida Clara, Víctor Hugo, Enrique, Lapo, Luqui, a todos quienes están comentando, Diego Cueva? Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes que están conectados a través de Radio Pichincha Multimedia. Vamos a hablar también de las condiciones laborales en nuestro país. Estará Angie Topante en un ratito. Nuestra compañera Evelyn Caiza se movilizó hasta el sector del Comité del Pueblo para hablar con las educadoras de los centros infantiles que están reclamando el pago de salarios, algo tan básico como el pago de salarios que desde el año pasado, pues en algunos casos, ayer veíamos en Cuenca, pues no lo han recibido, y esto genera afectaciones a sus vidas, a el desarrollo de la vida de las educadoras, que además están encargadas de una tarea tan fundamental, tan necesaria como es el cuidado de los niños y de las niñas. Así es que pues ya nos vamos a conectar con nuestra compañera Evelyn Caiza para saber cómo están las educadoras, cómo están sobreviviendo y cuál es el reclamo preciso que hacen en este momento en contra de las autoridades también, que han descuidado algo tan sensible como este sector de la educación y de la educación de los más pequeñitos, de los niños y niñas que están en los centros infantiles que dependen del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hablábamos con Carlos Rabascal y pues veíamos un poco esto, ¿no? El presidente Daniel Noboa ha decidido comunicarse únicamente a través de fotografías compartidas en sus redes sociales. La nota es de nuestra compañera Mariela Rosero. Luego de los resultados de la consulta popular y referéndum del día domingo 21 de abril de 2024, aunque ha hablado de triunfo y de que su gabinete tiene un equipo ganador, no consiguió el sí en dos preguntas, que ya lo veíamos, trabajo por horas y arbitraje internacional, justo en las que se salían del ámbito de la seguridad. Y es que precisamente esto, la seguridad, es la principal inquietud de los ecuatorianos, y Daniel Noboa, al igual que todos los ecuatorianos y todos los actores políticos, lo saben, como los otros candidatos presidenciales desde la campaña electoral. Entonces, él y los otros postulantes incluso han usado chalecos antibalas luego de que el candidato Fernando Villavicencio fuera asesinado el 9 de agosto de 2023. Este lunes 22 de abril a las 14:18, Daniel Noboa compartió la fotografía de él cargando a su figura de cartón. Tenemos las imágenes, ¿no? Esa misma figura fue repartida en la campaña electoral. En sus redes sociales acompañó a la foto con un mensaje de 73 palabras, que son suficientes, 3 párrafos. En el mensaje, el presidente Noboa dice: gracias, Ecuador, por su amplio respaldo a una política de seguridad y lucha contra la corrupción que está dando resultados, como la captura de hoy a Colón Pico. Vean ustedes, lo guardaron para después de la consulta popular. Gracias a la valentía de los ecuatorianos se le ha devuelto la dignidad a nuestro país. Vivimos situaciones difíciles, pero tengo la certeza que estamos yendo en la dirección correcta. El Ecuador ha hablado, nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer. Y también la noche de ayer compartió una fotografía con algunos de sus ministros, no todos, y aseguró que era el equipo ganador. Bueno, esto fue la noche de la consulta popular. Tras la consulta también intentó decir que ganó el proceso electoral al haber obtenido el triunfo en las preguntas sobre seguridad, con otra foto junto a Mónica Palencia. Le han respondido con unas imágenes en las que le hacen saber que también ganó el no en 2 preguntas que eran las que más se habían discutido, que era la que tenía que ver con el arbitraje y también con la pregunta del trabajo por horas. 9:43. Bueno, vamos a compartir el reporte de nuestra compañera Evelyn Caiza, que se encuentra en el sector del Comité del Pueblo. ¿Cómo estás? Buenos días. Al Centro Infantil Comité del Pueblo. Este es uno de los centros infantiles que denuncian estar impagos por parte del MIES. Como ustedes pueden observar y escuchar, padres de familia, trabajadores y diferentes autoridades se han dado cita para protestar. Nosotros hemos consultado con el MIES, que es la institución encargada de asignar estos fondos. Sin embargo, nos han indicado que ellos ya pasaron estos documentos y que ahora todo esto depende del Ministerio de Finanzas, que es quien se está tardando en el desembolso. Acá los reclamos que se leen en las pancartas son: finanzas de escucha, educadoras en la lucha, el sueldo es un derecho, no un privilegio, detrás de cada educadora existe una familia. Son los reclamos, pero vamos a conversar con la directora
directora del Centro Infantil, ella es Juana Soto, para ampliar la información. Juanita, buenos días. Venga por acá, por favor. Cuéntenos un poquito, más de 5 meses sin pagos ustedes nuevamente, porque nosotros ya hicimos un reportaje previo, pero les pagan, les dejan de pagar. Muy buenos días, gracias a las Guarmis que están presentes aquí, siempre velando por la niñez y por la gente de escasos recursos económicos. En realidad nos sentimos impotentes, no nos pagan desde diciembre, los CUR están en el Ministerio de Finanzas y pagan a otros y a nosotros no. Me da mucha pena por las familias, por las educadoras. ¿Cómo vivió una educadora sin tener 4 meses, sin tener para sus hijos? Y ahorita ya nos dijeron que ellas se van a huelga de hambre y tendremos que lamentablemente cerrar la atención. ¿Por qué? Porque el catering ya no les fían. Son 4 meses y aquí es $15,000 mensuales de alimentación que nos da el catering. Son 4 meses, ya no les quieren fiar. Yo les pido, por favor, al Ministerio de Finanzas, a los señores de Mies, tomen conciencia, esto no es político, esto es un derecho, que es un derecho de los niños, están violentando. ¿A dónde van a quedar esos niños que ya no les recibamos? Juanita, nosotros consultamos con el MIES y nos han dicho que por su parte ya pasaron los documentos al Ministerio de Finanzas, pero que es Finanzas quien mantiene el retraso en los pagos. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, han conversado con alguna autoridad? Nosotros hemos conversado con el director del DMQ, con el director de la Coordinación Norte, hemos conversado, ellos tienen conocimiento de esto y nos han dicho que tenemos nuestro derecho. ¿Por qué? Porque tenemos los CUR, sí, pero Finanzas no procede a pagar. Hay la orden de pago. Pero entonces tiene que dar prioridad a la gente humilde, a la gente que necesita. Por favor, señor presidente, están violentando los derechos. ¿A dónde va a quedar esos niños encerrados? Juanita, ¿cuántos niños hay en el centro y en qué horario se manejan? Nosotros trabajamos de 7:30 hasta las 4 de la tarde. Es un desarrollo integral donde tienen educación, salud, nutrición, educación, recreación. Aquí la madre puede ir tranquilamente a trabajar. Aquí están bien cuidados. Vean este centro hermoso. ¿Cuántos niños son? Son aquí 216. En Mundo Alegre, 108. En Pícaros Soñadores, 54. Son 380 niños y son 42 educadoras. Sin sueldos, sin pagos. Yo sí les pido a los ministerios de bienestar social y de finanzas se pongan de acuerdo, porque es más fácil ministra con ministro conversar y velar por los derechos de nuestros niños. Yo les agradezco mucho porque en realidad hemos llamado a otros canales a venir, no vienen, no, yo no sé por qué, si aquí esto no es político, esto es velar por los derechos de los niños, del futuro, de que no queremos que se queden ahí, queremos que sean grandes, darles una buena educación, un cuidado a nuestros niños. Yo Dios le pague, les agradezco que ustedes hayan venido, porque siempre nosotros al llamado del pueblo están ustedes ahí. Un aplauso fuerte para las Guarmis. Juanita, además de los maestros, el catering también se está viendo afectado. Sí. Si podemos conversar con la persona encargada del catering para que también nos dé detalles de esto, ya que los niños acá también reciben alimentación. Sin embargo, hasta que vengan las personas del catering, conversemos con un representante de los padres de familia para ver qué es lo que nos indica. ¿Cuál es el representante de los padres de familia? Bueno, vamos a conversar acá. Aquí está ya la mamita para que nos cuente un poquito cómo se están viendo afectadas. ¿Cómo está? Buenos días. Ustedes se están viendo afectadas, como bien decía Juanita, ustedes dejan acá a sus niños para irse a realizar sus diferentes actividades, pero si esto se cierra va a ser algo bastante trágico. Exacto, nosotros lo que pedimos y exigimos es la alimentación de nuestros niños y los pagos puntuales de nuestras profesoras, porque ellas son las que pasan con nuestros niños 8 horas. Nosotros como padres tenemos que ir a trabajar y dejamos en alguien en confianza que son las maestras y es injusto que no se les cancele y ellas si se cierra esta institución,
¿cómo nosotros como padres, cómo vamos nosotros a organizarnos con nuestros niños? Porque esta es una institución donde nos ayudan a nosotros los padres, a madres solteras, a padres que trabajamos, y no es justo que no se les cancelen los sueldos a las profesoras a tiempo, porque ¿cómo una familia va a vivir sin sueldo diario? Son 5 meses impagos. En caso de que pase el peor de los escenarios y se cierre el centro, digamos, ¿usted cómo se manejaría con su niño? ¿Dónde lo dejaría? ¿Qué alternativas se deberían tomar? Claro, en este caso tendríamos que buscar otra institución, pero eso es lo que menos queremos, porque queremos en esta institución porque nos queda cerca de nuestro hogar, porque ya se les conoce a las profesoras y sabemos que aquí les cuidan bien, les dan la alimentación diario, les dan el desayuno, el almuerzo, su break y el break de la tarde. Entonces, ¿dónde vamos a tener nosotros a nuestros niños? ¿Dónde vamos a dejar con esa confianza a otras personas? Porque ya conocemos aquí la institución cómo es y cómo se maneja. Entonces, no, como padres nos afecta toda esta situación. ¿Cuál sería entonces finalmente el llamado al presidente y a los ministros, ¿no? Que desde el MIES dicen que ya enviaron a Finanzas, desde Finanzas están tardando en desembolsar y como bien decía Juanita, sería mejor que se pongan de acuerdo entre ministros y que solucionen el problema pronto. ¿Cuál sería el llamado al presidente? Claro, le pedimos al presidente que por favor haga caso a lo que estamos nosotros realizando, que es el pago puntual a nuestras educadoras y el pago para nuestros niños, que el pago de la alimentación de nuestros niños, que eso es lo que ellos de eso viven. Entonces, sí, por favor, señor presidente, pedimos el pago puntual a nuestras educadoras y la alimentación de nuestros niños. Okay, muchísimas gracias. Bueno, estos son los llamados de los padres de familia. Sin embargo, acá en el catering, venga por acá mi señora, por favor, también ustedes se han visto afectados, no tienen con qué comprar los productos, ¿cuántos meses les adeudan ya? Buenos días, nosotros como catering igual estamos igual que los docentes, no nos han pagado casi 5 meses, igual ya no tenemos de dónde sacar los alimentos para los niños, los proveedores no nos quieren dejar al pío, no nos quieren prestar y igual a nosotros como trabajadores del catering no nos pagan. También tenemos familias, hijos y que dependen de nosotros. ¿Ustedes cuántas comidas les dan a los niños acá en los centros infantiles? Lo que es el desayuno, el refrigerio de la mañana, el almuerzo y el refrigerio de la tarde. Y ahorita están realizando estos servicios fiando. Estamos realizando fiados porque no tenemos de dónde sacar. Que nos ayuden pagando porque igual, como dicen, como nosotros como catering tenemos que ver por los niños y si no damos la alimentación a los niños, ¿quién quedamos mal? Nosotros como catering, ya que nos comprometimos a trabajar con los niños y si no tenemos plata, ¿de dónde vamos a sacar para la alimentación de los niños? Muchísimas gracias. Y bueno, estos son los gritos y la protesta que se registra acá en el Centro Infantil Comité del Pueblo, en donde los padres de familia, los docentes, la directora se ha dado cita para protestar también en contra de los ministerios, en contra de las falsas promesas de pago también, ya que consultamos con el MIES, reiteramos, y nos han dicho que esto ya está asignado, es decir, que ya está en la cancha del Ministerio de Finanzas y que es Finanzas quien se está tardando en desembolsar estos casi 5 meses de pago, donde los niños se verían bastante vulnerados en caso de que no suceda. Nosotros nos quedamos acá pendientes de lo que continúe sucediendo en el Centro Infantil Comité del Pueblo. 5 meses de espera de sus sueldos, las educadoras, 5 meses sin el presupuesto para el servicio de catering. Realmente es insoportable esta situación y como siempre la respuesta es el Ministerio de Finanzas no ha transferido, el Ministerio de Finanzas, y se desentienden porque lo mismo ocurrió hace un mes más o menos. Fuimos a la protesta que realizaron desde las casas de acogida, les dijeron no hay. Esperen al 15 de abril. Ha pasado el 15 de abril y pues tampoco se han transferido esos recursos para las casas de acogida. Está con nosotros Gaby Cruz. ¿Ya cómo estás? Buenos días, mi Gaby. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Sí, es muy doloroso lo que escuchamos. Este es apenas un sector de los cuales está afectado. Todos los sectores están en emergencia y es lo que hemos venido hablando todos los días, es la situación de nuestro país.
Bueno, la verdad es que esto es un tema de análisis, ¿no? Porque aquí también se están vulnerando derechos laborales. Angie Tuapante está con nosotros, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Vamos a hablar acerca de las condiciones del trabajo en Ecuador y lo vamos a hacer después de una consulta popular donde hubo un rechazo a una pregunta que los ciudadanos asumieron que significaría una precarización laboral, pero también a puertas de la conmemoración del 1 de mayo. ¿Cómo estás, Angie? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Sofía, Gaby, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Evidentemente, creo que la situación del país, lo que ustedes ya acaban de relatar en el reportaje anterior, nos evidencia que hay una carencia de trabajo digno y, por supuesto, de remuneraciones dignas también. Ajá, y justamente, Angie, ya lo hemos hablado acá, de que el trabajo informal cada vez es mayor, o el subempleo también, como lo dicen, bueno, el desempleo ni se diga. Para conocer, Angie, justamente estábamos escuchando a estas trabajadoras que, bueno, tiene que ver relación con el MIES, que no les pagan ya 5 meses, y bueno, varios sectores también están así. ¿A qué se debe? ¿Cómo está realmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este momento? Sabemos que igual muchas personas también han dejado de aportar, obviamente por el desempleo, pero también el aporte voluntario también ha disminuido. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo ya está afectando en este momento? ¿Cómo está realmente el IES aquí en el país? Claro, el IES es un reflejo de todo lo que pasa a nivel del empleo en el Ecuador. La proporción de personas que está afiliada al IES siempre es mucho menor a la proporción de personas que está trabajando en empleos formales. En este momento nosotros tenemos más del 60% de la población en empleos absolutamente precarios, es decir, empleos que no llegan al mínimo de sueldo, que tampoco llegan al mínimo de horas que se deberían trabajar al mes, y empleos que en muchos casos no son remunerados, que casi siempre son trabajos asignados a las mujeres. Y creo que también tiene mucha relación con el reportaje que veíamos hace un momento, porque las compañeras del MIES estaban diciendo que son ellas quienes, con base en la deuda, con base en sus propios recursos, tienen que darles de comer a los niños y niñas en este momento frente a la falta de asignación de presupuesto del Estado. Ese es el panorama que tenemos al momento, y que no era un panorama diferente antes de la consulta y tampoco era diferente antes de la pandemia. De hecho, hay cifras que demuestran que el sector productivo se recuperó antes de la pandemia. Incluso hubo ciertos sectores que se vieron mucho más beneficiados durante la pandemia, como el sector de supermercados, el sector farmacéutico y recientemente también el sector de la construcción. Entonces, esta reactivación de la economía no se está compensando con la generación de empleo digno. Más bien lo que ha hecho el Estado durante los últimos años es crear contratos precarios, que ya eran muy similares al contrato por horas, pero con grados de estabilidad superiores, ¿no? Y estos contratos precarios tampoco están generando trabajo, porque lo que siempre hemos dicho es que el contrato por sí solo no genera trabajo. Hay que impulsar a que el sector empresarial, a que el sector productivo genere trabajos dignos y trabajos plenos. Hay un dato súper interesante que también lo lanzó el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico por estos días, y es que nosotros tenemos ya un 30% de la población que se podría decir trabaja por horas, porque trabaja menos de las horas mínimas o de las horas máximas mensuales. Y esto significa que es un 30% de la población que no tiene ingresos suficientes y donde, por supuesto, están más representadas las mujeres. La tasa de desempleo está en incremento. La tasa de afiliación al IES se está reduciendo y, por supuesto, la tasa de trabajo precario va en aumento. Eso ya sucedía incluso antes de la consulta, y post-consulta es un reto que jamás iba a lograr solucionarse con el trabajo por horas. Pero lo que decían los empresarios, y tomando en consideración lo que tú estás mencionando, Angie, es que la estabilidad es la que no permite que se generen más empleos, el que el empleador pueda ofrecer estabilidad a los trabajadores. Y nuevamente, remitiéndonos a lo que está pasando con las educadoras, es sorprendente que sea el Estado el que esté vulnerando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en este caso, porque estas vulneraciones vienen en muchas oportunidades del sector privado, pero cuando el Estado además está siendo el que produce esta vulneración, ¿qué decir sobre esto? ¿Cómo darle esta lectura hacia, además, este pensamiento de que prácticamente seguimos de campaña política en campaña política y luego nos hablarán directamente a los trabajadores para el 2025?
Claro, el Estado debería ser el primer garante de trabajo digno, sin embargo no lo es. El Estado, de hecho, según nuestros estudios desde el CIDT, ha sido el primer vulnerador de derechos laborales y el primer violador de la libertad sindical, el Estado. Y en este panorama, en el contexto del gobierno de Noboa, no ha sido diferente. Desde su llegada al poder hemos visto que las educadoras están impagos, trabajadores del deporte están impagos, trabajadores de GATS provinciales y municipales están impagos, y los mismos trabajadores administrativos del Estado también estuvieron impagos durante los primeros meses de este año, o con pagos bastante atrasados. Esto realmente no es casual, apunta a decir que lo público no sirve, apunta hacia la privatización de los sectores estratégicos, por ejemplo, apunta a decir que el sindicalismo está cooptando los recursos, que es un discurso que ha manejado también últimamente la ministra del Trabajo, al referirse a los contratos del sector público, por ejemplo, y apunta a reducir todo lo que significa gasto público. Ya redujeron la inversión social, ahora van con el gasto público, que significa en este momento salarios. Y evidentemente frente a eso el gobierno no dice voy a hacer una mirada puertas adentro para saber por qué estoy fallando, para ser el que primero pague los salarios, por ejemplo. Esa no es una postura desde el gobierno. Si es que así fuera, la ministra del Trabajo tendría que estar sancionando primero las instituciones del Estado, pero no lo ha hecho porque su deber ahora está muy focalizado en promocionar reformas laborales regresivas que, como tú decías, apuntan a eliminar la estabilidad. Y ella expresamente lo dijo en muchas entrevistas, no está de acuerdo con la estabilidad de los trabajadores. Y si no está de acuerdo con la estabilidad de los trabajadores, entendemos que no es una ministra que puede garantizar los derechos de los trabajadores. Al contrario, lo que vemos es que hay una fe ciega en el empresariado, de creer que son personas que apuntan a la productividad, que hacen lo que pueden con lo que tienen, y que por supuesto los trabajadores en ese contexto únicamente deberíamos aceptar o ceder. Me acaban de enviar un comunicado del Ministerio de Mujer y Derechos Humanos fechado el 17 de abril, es decir, la semana pasada, donde dan cuenta de que las casas de acogida pues ya se ha cumplido con el pago hasta esa fecha, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos informa que el Ministerio de Economías y Finanzas cumplió con el primer desembolso correspondiente al año 2024 por un valor de 1.348.000 que se designa a las casas de acogida mediante convenios técnicos financieros. Los pagos iniciaron el 28 de marzo y el 17 de abril fueron cancelados a todas las organizaciones sin fines de lucro que mantienen convenios en esta cartera de Estado. Esto para aclarar lo que yo había mencionado, y es que fue precisamente a raíz de una protesta que se permitió que haya este diálogo directo con el Ministerio de Economía y Finanzas y que se presiona para que se den los pagos. Ojalá las educadoras también, pues en este momento que están protestando por estar impagas desde el mes de noviembre, les puedan llegar estos recursos que son indispensables para sostener los servicios. Y Angie, bueno, vimos ya en la consulta popular que ganó el no en esta pregunta, ¿no? Que nosotros habíamos hablado mucho el tema del trabajo por horas, pero para que conozcan también ¿qué derechos se habrían vulnerado con esto? Y bueno, todavía no está garantizado, ¿no? Pese a que en esta consulta ganó el no. ¿Qué derechos laborales se pueden vulnerar? Porque conocemos que, y lo hemos dicho también, hay déficit en este momento en la caja fiscal, hay déficit en el IES, las proyecciones a futuro son bastante desalentadoras, y ya no solo hablamos de 10, 20 años, hablamos de apenas 5 años, o hablamos tal vez del próximo año. ¿Qué derechos se estarían vulnerando? ¿Qué derechos laborales? Bueno, lo primero que hay que señalar es que a raíz de los resultados del referéndum y consulta popular, desde el gobierno se ha dicho que se perdió la pregunta sobre el trabajo por horas por una falta de información. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que la peor vocera que tuvo este gobierno en el tema del trabajo por horas fue la propia ministra del Trabajo, quien no supo explicar a ciencia cierta cuáles iban a ser los derechos que se iba o no a ejercer en el contrato por horas, ni cómo se iban a ejercer. Muchas personas desde los sectores sociales, desde el sector sindical, desde el sector de la academia, de los abogados laboralistas, le pedimos a la ministra que nos explique cómo se iba a acceder a jubilación, a préstamos, etcétera, ¿no? Y no fue capaz de hacerlo. Y frente a esa incapacidad, lo que se reveló es que en efecto iba a haber precarización de derechos. Lo segundo que me gustaría decir con respecto a tu pregunta es que evidentemente entendemos que no es el único fin del gobierno por ahora. Posiblemente vengan otras reformas o intentos de reformas laborales, sin embargo creo que es muy claro y muy potente el resultado que tuvo la consulta popular, ¿no? Cuando casi el 70% de la gente le dijo al gobierno no queremos trabajos precarios, y fue un voto joven también, porque las personas jóvenes tienen ya experiencia en lo que son trabajos precarios
precarios porque no han logrado insertarse de manera plena en los trabajos dignos y saben que esa situación pudo haberse ahondado con el trabajo por horas. Pero es gracioso porque también nos dicen que son los jóvenes los que quieren estos trabajos donde no hay estabilidad, que ya hay nuevas formas de trabajar y que la gente quiere estar en la casa o quiere ser influencer y ganar porque vean sus videos. O sea, este tipo de cosas que se utilizaron como argumentos también para decir que los jóvenes querían otro tipo de trabajos. Claro, realmente yo creo que ahí cómo se manejó el discurso también fue de una manera malintencionada, porque en primer lugar ha sido el mismo sector productivo quien ha reconocido en varias entrevistas durante este debate por el referéndum, quien ha reconocido que tiene una incapacidad por generar empleos dignos y vio en el contrato por horas una oportunidad para generar empleos precarios. Y ese fue un reconocimiento expreso de todo lo que ustedes pueden escuchar de las entrevistas del sector empresarial. Ahora, las y los jóvenes, que si bien es cierto podemos tener una mirada para poder manejar nuestro tiempo de otra manera, no significa que no queremos un ingreso digno, un ingreso estable, un ingreso suficiente, porque no es lo mismo que trabaje 1 hora, que me paguen $3 por 1 hora, a que yo pueda manejar con flexibilidad mi tiempo, decidir a qué hora trabajo, a qué hora no trabajo, dónde trabajo desde Ecuador o trabajo desde cualquier parte del mundo, por ejemplo, pero siempre con derechos y con remuneración estable, que básicamente es lo que te permite poder proyectarte la vida. Sin eso es muy difícil que un trabajo pueda ser digno. Ahora, claro que el sector empresarial decía, pero es que los jóvenes quieren flexibilidad. Nosotros les decíamos, es que ustedes están confundiendo flexibilidad con precarización, porque que nosotros queramos manejar nuestro tiempo no significa que no queramos que nos paguen, por ejemplo, o no significa que no queramos sindicalizarnos, o menos significa que no queramos jubilarnos, por ejemplo. Entonces, claro, creo que esa diferencia entre lo uno, que puede ser flexibilización, y lo otro que puede ser precarización, es algo que con mucha astucia tal vez sí llegamos a decirle a la gente joven, y creo que se entendió. Por eso el voto joven que definió el no en la consulta popular le dijo ya al gobierno de Noboa que no quieren empleos precarios, que quieren empleos estables. Y bueno, sin duda, Angie, como tú mencionas, tratarán mediante reformas nuevamente de topar este tema, ¿no? El tema laboral, que es todavía muy vulnerable y que lo hemos dicho aquí muchas veces, lo están tratando de manipular a sus intereses, pero bueno, eso es lo que la ciudadanía debe estar informada, y justamente esto, ¿cómo informarse sobre este tema de vulneración de derechos laborales? Si obviamente tenemos a las autoridades que son los voceros oficiales y son los que están manejando otro discurso, ¿a qué recurrir? ¿A qué instancia recurrir? ¿A qué organizaciones para estar más informados? O si es que han vulnerado mis derechos laborales, ¿a quién debo recurrir? Esto es, por supuesto, a través, después del resultado del referéndum, también un llamado de atención para el Ministerio del Trabajo, ¿no? Que es el órgano encargado de garantizar los derechos laborales, de vigilar porque los empleadores cumplan con sus deberes y obligaciones, y en el mismo sentido con los trabajadores. Sin embargo, hay algo que le hemos dicho a la ministra, y es que 60 millones por una consulta que luego dijo, pudo no ser necesaria la pregunta incluso, pero el Ministerio del Trabajo en este momento se está cayendo a pedazos. Ustedes van al edificio de La Piedradita, no funcionan las pantallas, hay que hacer fila para que te atiendan, hasta las 4 te reciben, después ya nadie te recibe porque los funcionarios tienen que salir antes de las 5 si no se atrasan al recorrido, por ejemplo. No hay papel suficiente para imprimir, no hay tinta, no hay suficientes inspectores o inspectoras del trabajo, no hay vehículos que les permitan a los inspectores ir a hacer las inspecciones, por ejemplo, y tampoco tenemos inspectorías en territorio. Además, el alcance de la Inspectoría del Trabajo es muy limitado, solo se limita a vigilar las relaciones de trabajo registradas, es decir, todo lo que es informalidad, donde más se precariza, donde hay simulación contractual, ahí no está llegando el Ministerio del Trabajo. Y además, porque se ha dicho también, el Ministerio del Trabajo durante muchos años ha sido una institución partidista o partidaria, y en este momento también es una institución que sentimos está mucho más apegada al sector empresarial, justo por esta fe ciega que yo digo la ministra demostró en redes sociales durante la campaña
campaña por el referéndum, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Porque también se reveló que ella más bien era beneficiaria de un contrato colectivo por 2 años de trabajo en Pacifitel, entiendo, cobró más de $67,000, ¿no? Por una liquidación, entonces no se entiende un poco esa posición de que te beneficias de algo que es conseguido por un sindicato, pero luego estás en contra de esto precisamente. Y como decía Gaby, para acotar un poco a lo que ella manifestaba, cómo los ecuatorianos, los trabajadores y trabajadoras, podemos unirnos, juntarnos en estas causas que son causas comunes. Se va a dar la marcha del 1 de mayo, que es una marcha masiva siempre, pero después de la marcha no pasa nada, y esto quizá es una preocupación también latente de esta incapacidad que tenemos a veces los ciudadanos y ciudadanas de organizarnos, y que tiene también que ver con estar corriendo para la sobrevivencia, ¿no? De estar de un lado a otro y sin la capacidad de construir estos tejidos sociales. Los 1 de mayo se están revitalizando. El año pasado tuvimos un 1 de mayo nuevamente con muchas personas en la calle, y yo creo que este 1 de mayo también es una oportunidad para incrementar la voz popular. Muchas personas, mucha gente, trabajadores, obreros, gente de los barrios, ya ha sentido el golpe del incremento del IVA, sintió un golpe directo cuando se trató de aprobar el trabajo por horas y el arbitraje internacional, está sintiendo, por supuesto, los apagones en su actividad productiva diaria, porque no son grandes empresarios que tienen capacidades de comprar, no son radiadores, son plantas de los generadores, eso, los transformadores, etcétera. Son personas que realmente tienen que esperar o cerrar sus negocios para poder tenerlos. Entonces, el pueblo ya está sintiendo las medidas o las no medidas que ha tomado el gobierno durante estos días, y el 1 de mayo va a ser una oportunidad para también decirle nuevamente al gobierno que queremos seguridad. Evidentemente, todo el mundo quiere seguridad en este momento. El método es cuestionado, por supuesto, pero si hay algo que también el pueblo le está exigiendo al gobierno ahora, es trabajo digno, trabajo suficiente y un salario que alcance para por lo menos la canasta básica, ¿no? Digo por lo menos porque fuera de la canasta básica hay otras cosas como el ocio, la diversión, el tiempo con la familia, entre otras cosas. Que al parecer eso siempre dicen no está, ¿no? No es parte de la vida, ¿no? Que solo tenemos que dedicarnos a trabajar, a aportar, y a veces no es parte de la vida. Aunque el estado de excepción o el feriado nacional se justificó en ese derecho de los ciudadanos al ocio, ¿no? Claro. Que también llama la atención. Nada más para finalizar, Angie, cuando estamos viendo el resultado de la consulta popular, también se está viendo que el gobierno va a invertir en armas, va a invertir en seguridad, pero quizá no invierta en lo otro, que es lo fundamental, que constituye la base de la vida, que es la salud, la educación, la cultura, lo que decía Gaby. ¿Cuál sería el mensaje ahí también a la ciudadanía y al gobierno nacional? Yo creo que el gobierno ha mostrado muy claramente cuáles son sus preferencias. Su preferencia desde el inicio fue aportar para que las Fuerzas Armadas y para que la Policía Nacional tuvieran presupuesto y, entre comillas, pudiera hacer mejor su trabajo. Ha habido resultados a partir de eso. Yo creo que la gente más que nadie lo sabe y lo siente en los territorios, ¿no? Los policías necesitaban en realidad más presupuesto. Yo creo que la gente también tiene experiencia sobre lo que hace la policía cuando te paran en la calle o cuando hay algún incidente, ¿no? Entonces, más presupuesto. ¿En qué sentido? Y eso ha significado entonces abandonar otros espacios, abandonar educación, abandonar salud, abandonar carreteras. Ya tenemos una LOAC Santo Domingo que ya creo que supera el mes inhabilitada en el tramo que conecta Santo Domingo, y eso, por ejemplo, todavía ha sido un problema. Tenemos graves problemas ambientales que no han sido corregidos, y por supuesto tenemos a trabajadores en condiciones precarias. La gente lo sabe, la gente lo está sintiendo en este momento, y el llamado de atención simplemente sería que el gobierno, sea el gobierno que sea, tiene la obligación de garantizar nuestros derechos a plenitud. No migajas, no por lo menos esto, como dice el sector empresarial, sino todo, porque la Constitución de la República no dice usted tiene derecho a por lo menos la mitad de un trabajo digno, por lo menos la mitad de un salario digno. Dice que tienes derecho a recibir una remuneración suficiente para ti como trabajador y también para tu familia. Sí, bueno, Angie, muchísimas gracias por estar hoy junto a nosotras y esclarecer muchos de estos temas de los derechos laborales y de las vulneraciones que hemos visto claramente. Y bueno, Angie Toapanta, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, habló con nosotras sobre las condiciones del trabajo en el Ecuador. Muchas gracias, Angie. A ustedes, muchas gracias. 10:13, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con la parte final de las Warmis.
10:15, Gaby. Queremos también solidarizarnos con todas las personas que han sido víctimas de robos y demás. Y por supuesto también invitarles a prestar su ayuda solidaria a quienes están enfrentando precisamente estas pérdidas. En este caso, contarles que es muy triste realmente escuchar sobre el violento asalto e intento de secuestro que sufrió el hermano de nuestra Warmi Suquita, de la Deni Herrera, mientras paseaba a su fiel compañero a Brunito. 4 criminales lo rodearon, lo golpearon, le apuntaron con un arma en la cabeza. Afortunadamente logró escapar y Bruno también fue rescatado por un amable taxista, ¿no? Sin embargo, los delincuentes se llevaron el auto, todas las pertenencias, y para apoyarlos en esta situación difícil, les invitamos a hacer su donación, si es que tienen a bien hacerlo, al número de cuenta 20-338-3701 de Produbanco, o dejar también su aporte si lo desean acá en la radio y nosotros le hacemos llegar a nuestra Warmi Suquita, que es un tema que tiene que ver con su hermano directamente. Su solidaridad puede marcar la diferencia en momentos tan difíciles. Les repito, el número de cuenta es el 20-338-3701 de Produbanco y la cédula, si le requieren ese dato, es el 17-18-67-94-57. Repito, el número de cédula 17-18-67-94-57. El número de cuenta de Produbanco 20-338-3701. Imagínense, la verdad, ponerse en los zapatos de quienes han sufrido estos hechos violentos que son muy duros, y luego además porque te sientes abandonado, sientes como que a nadie le importa, te acaban de robar tu vehículo, te acaban de robar tus pertenencias y a nadie le importa, verás cómo solucionas. Y bueno, nuestra intención siempre a través del programa ha sido acompañarles a quienes sufren este tipo de hechos, apoyarles en lo que podamos. Sí, pese a que uno a veces pone la denuncia, tampoco tiene respuestas inmediatas, pensando, ¿no?, que es un auto y es tan grande y todo y lo van a encontrar, y lamentablemente es así. Pero enviamos un abrazo muy solidario a nuestra Deni y a su familia que están atravesando por estos duros momentos, e igual con todas las personas que también han sido víctimas de estos robos, de estos secuestros, que lamentablemente es lo que estamos viviendo hoy en día. Así es, sales a pasear a tu perrito y resulta que casi te secuestran, que se llevan tu auto, que se llevan tus pertenencias. No puede ser. Veía que también le pasó algo similar al Zuco Carrasco. Es una persona que tiene una discapacidad, el Zuco Carrasco. Es un andinista, montañista que con su discapacidad ha hecho cosas maravillosas, ha representado el país a nivel nacional e internacional. Motiva muchísimo verlo, pero veía su cuenta de Instagram y el Zuco estaba contando esa experiencia, que lo secuestraron, le hicieron un secuestro express, donde obviamente también le robaron. O sea, son cosas que se están viviendo cotidianamente. Pero ¿qué es lo que el día de ayer ha dicho la ministra Palencia, ¿no? La ministra del Interior, Mónica Palencia, el día de ayer mencionó que los índices de seguridad en el país han mejorado. Así lo mencionó y dijo que en esta última semana han existido 29 muertes. 99, y ella que menciona una cifra que está bajando la tendencia, o sea, para ella 99 muertos fallecidos en el país, pues no es nada, ¿no? Y también señaló que hay una reducción probada del 27% en muertes violentas desde que inició el estado de excepción el pasado 8 de enero del 2024. Ante estos datos, indicó que el gobierno es serio y planifica sus acciones. Incluso dijo que hasta su renuncia como ministra de gobierno tras las votaciones de este domingo 21 de abril obedeció a un momento histórico. Esto es lo que dijo. Así es, y la noche del domingo, por medio de decreto ejecutivo 231, el presidente Daniel Noboa aceptó la renuncia de la ministra de gobierno, Mónica Palencia, y designó a Michelle Sensi Contugui como su reemplazo, y en el mismo decreto ella fue nombrada ya como ministra del Interior. Palencia también reveló que tiene un diálogo abierto con el presidente Noboa, y luego de los resultados de la consulta supieron que el Ministerio del Interior necesitaba de una funcionaria que se dedique a tiempo completo al tema de la seguridad. Ese es mi compromiso, mencionó. O sea, después de la consulta se acaban de dar cuenta que el Ministerio del Interior necesita a alguien que trabaje enteramente para la seguridad del país. Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el día de ayer la ministra Mónica Palencia con respecto al índice de muertes violentas. El tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana que concluyó
Tuvimos solo, en relación a otras semanas, 99 muertos, que sigue siendo mucho, obviamente, pero vamos bajando esa pendiente. Además, con respecto al mismo periodo contado hacia atrás, a partir del decreto de emergencia que nos marcó un antes y un después en la historia de la persecución en seguridad en materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111, luego, nosotros tenemos una reducción probada de 27% en muertes violentas. Ahí escuchábamos a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que al menos sí dijo que 99 muertes no es poco, obviamente, pero que la tendencia es a la baja. Claro, lo que pasa es que al comienzo dice solo 99 muertes y pues dile solo 99 muertes a los familiares de esas víctimas, a ver qué te responden. 10:21, pues bueno, también el día de ayer en la Corte Provincial de Pichincha se instaló la audiencia de apelación del femicidio de María Belén Bernal, la abogada quiteña que fue asesinada por su esposo, un policía, Germán Cáceres, el 11 de septiembre de 2022. Y recordemos que esto ocurrió en la Escuela de Policía al Interior, ¿no? Y bueno, en esta diligencia lo que busca la defensa del femicida es modificar el delito de femicidio a homicidio para que la pena sea menor, y cabe recalcar que en primera instancia Germán Cáceres ya fue condenado a 34 años y 8 meses de cárcel, es decir, la pena máxima por el delito de femicidio. Así es, la diferencia entre homicidio y femicidio, me parece que de homicidio son 26 años, mientras que femicidio son 34 años. La defensa de Bernal, por su parte, busca que también se condene al policía en servicio activo Alfonso C. por su delito de omisión, ya que él habría estado en el mismo lugar de los hechos, escuchando los gritos de auxilio de la víctima, pero no hizo nada para evitar esta tragedia. Sí, bueno, y acompañada de familiares, amigos y colectivos feministas que gritaban consignas desde muy temprano, Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, hace un llamado a la justicia y no a la impunidad, y asegura que si bien absolutamente nada puede devolverle a su hija, esto debe servir para asentar precedentes y que se evite que más mujeres sigan siendo asesinadas por razones de género. Al lugar también asistieron los familiares de Alfonso C. Ellos aseguran que es inocente y que colabora con la justicia en lo que pudo. Estamos aquí para demostrar por tercera vez que mi hijo es inocente. Ahora son otras razones por las que quieren seguir involucrando a mi hijo, pero nos defenderemos, dijo Olga Vizcarra, madre del policía, que según Elizabeth Otavalo vio a su hija María Belén Bernal, escuchó sus gritos y no la auxilió. Y también hay otro reclamo muy fuerte. Son 3 años y 4 meses y seguimos esperando justicia por el femicidio de mi hija, es el mensaje que envía en la red social X la madre de Lisbeth Vaquerizo. Así es, su femicida, Luis Hermida Núñez, sigue libre, esto mencionan los familiares, y que dicen, aún no pierdo la esperanza de que lo encuentren y que pague por su muerte y por tanto dolor y lágrimas que nos ha hecho tener. Ayúdennos a encontrarlo, justicia para Lisbeth Vaquerizo. Nuevamente lo decimos, hay tantos femicidas libres que ni siquiera están siendo buscados. Uno de ellos es este señor, Luis Hermida Núñez. Allí está su fotografía, difúndala, compártala para que llegue también a oídos de las autoridades esta necesidad urgente de que pues no haya impunidad en estos casos. Lo mismo con el femicida de Rosa Ramos, lo mismo con el femicida de Carla Guaigua y muchísimos otros. Y para finalizar, hoy a las 10 de la mañana pues empezó un plantón humanitario. ¿Qué es lo que dice el colectivo Mujeres de Frente? Que el director del SNAI les ha informado a los familiares de las personas privadas de libertad en Cotopaxi que solo tienen comida hasta el día de hoy. Según dice el SNAI, el Estado le debe dinero. Por este motivo no tienen con qué alimentar a nadie y a la vez no aceptan el ingreso de comida por parte de los familiares. Esto es una grave violación hacia las personas privadas de la libertad. Exigimos al Estado que garantice las condiciones de vida digna, y el plantón se realizaba a las 10 de la mañana. Así es, en la 9 de octubre y Orellana, desde las 10 de la mañana aquí en Quito. Y bueno, es un tema que también lo hemos hablado bastante acá. Vulneración de derechos, va por ese tema siempre, así que es un llamado de atención de nuestro lado. Así es, y pues nos decían que incluso las
mujeres privadas de su libertad, gestantes, tampoco están recibiendo alimentación, lo cual es una doble vulneración y también hay que tener en cuenta que el Estado está a cargo de estas personas, ¿no? Una vez que han sido privadas de su libertad. 10:25, ya nos despedimos, vienen las noticias y luego el Quique Show. Y con nosotras hasta el día de mañana con más información aquí en Las Guarmes.